Suena entre las ruinas del antiguo Tenochtitlan. Este es el relato real, sin adornos coloniales, sin mentiras de conquistadores, de cómo murió el último guardián del imperio azteca. A comienzos de 1521, la gran Tenochtitlan ardía. Las aguas del lago Texcoco reflejaban el humo negro de los templos incendiados. Hernán Cortés, con sus tropas exhaustas y sus aliados tlaxcaltecas, había convertido la guerra en una cacería sangrienta. El pueblo mexica, diezmado por la viruela y el hambre, resistía cada piedra, cada canal, cada templo, y en el corazón de esa destrucción, Cuauhtémoc, joven pero feroz, sostenía la última chispa del espíritu mexica. No era un emperador por herencia, sino por fuego y sangre. Había asumido el poder tras la caída de Cuitláhuac, cuando el imperio ya agonizaba. Tenía apenas 25 años, pero su voz era la de un pueblo entero. Los cronistas indígenas lo recuerdan como un guerrero de mirada firme, un hombre que no conocía el miedo, incluso cuando todo parecía perdido. Cuauhtémoc sabía que Tenochtitlan no podría resistir eternamente. Las calles estaban cubiertas de cadáveres, el agua del lago ya no se bebía, y las mujeres molían cortezas para alimentar a sus hijos. Aún así, no quiso rendirse. Convocó a los sacerdotes del Templo Mayor y ordenó: que los dioses vean que los hijos del sol no se arrodillan ante hombres. Sus guerreros cubiertos de heridas respondieron al llamado. Los tambores de guerra, los huehuetl, sonaron una última vez. Fue el canto final del jaguar antes de caer. Cortés, al otro lado del lago, no podía creer que la ciudad siguiera resistiendo. Habían pasado más de 3 meses de sitio. Los canales estaban bloqueados por cadáveres y canoas destruidas. Los españoles empezaban a temer que morirían allí, rodeados por el agua y los dioses del sol. Entonces vino la orden: avancen por los canales y destruyan todo lo que quede. Los aliados tlaxcaltecas, sedientos de venganza, invadieron los barrios mexicas. Cada templo, cada casa, se convirtió en una trinchera. Los mexicas, sin pólvora ni alimentos, luchaban con piedras, lanzas rotas y pedazos de obsidiana. Aún así, los españoles se abrían paso. Cuauhtémoc comprendió que el fin había llegado. Reunió a sus últimos capitanes y pronunció palabras que aún se conservan en los anales de Tlatelolco. Yo, Cuauhtémoc, no me rendiré mientras quede un guerrero en pie, pero si los dioses han decidido nuestro destino, que mi cuerpo sea el último en caer. Poco después, mientras intentaba escapar por el canal de Tlatelolco, fue capturado por un soldado español, García Holguín. Cuauhtémoc, atado de manos, fue llevado ante Cortés. Y entonces ocurrió una de las escenas más recordadas y tergiversadas de la historia de América. Cortés esperaba un súbdito derrotado, pero lo que encontró fue un emperador de pie, mirando al conquistador sin miedo. Cuauhtémoc le dijo con voz firme: he hecho lo que estaba obligado a hacer por mi pueblo. Ahora toma este puñal y mátame con tus propias manos. Los testigos, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, relataron que Cortés no se atrevió. Había frente a él algo que no podía destruir con espadas ni fuego: la dignidad intacta de un pueblo vencido. Sin embargo, la rendición no trajo paz. Los españoles exigían oro, más oro. Creían que Cuauhtémoc escondía tesoros en las aguas del lago, y así comenzó el tormento. Atado, con los pies sobre brasas encendidas, fue torturado para revelar un oro que nunca existió. El dolor era indescriptible, pero su silencio se volvió leyenda. Cuando su primo Tetlepanquetzal gritó de dolor, Cuauhtémoc lo miró y le dijo: ¿acaso yo estoy en un lecho de rosas? Aquella frase, registrada incluso por los cronistas españoles, fue el símbolo del orgullo indígena frente a la barbarie de la conquista.
Lo que pocos saben es que Cuauhtémoc no murió en ese momento. Cortés lo mantuvo con vida, pero como prisionero. Durante 2 años lo llevó consigo en su expedición hacia Honduras, temeroso de dejar atrás a un símbolo tan poderoso. Pero el destino ya estaba escrito, y el último grito del Tlatoani aún aguardaba su momento. El destino del último Tlatoani no terminó en Tenochtitlan, cuando el humo del templo mayor se disipó y el lago se volvió un espejo de ceniza. Cuauhtémoc seguía con vida, prisionero de los conquistadores. Encadenado, su mirada seguía siendo la de un guerrero. Los españoles lo veían caminar entre ellos y muchos, incluso los más crueles, bajaban la vista. Había en su silencio algo que los hacía sentir culpables. Cortés lo mantuvo bajo estrecha vigilancia. Sabía que el joven emperador era más peligroso vivo que muerto, porque mientras Cuauhtémoc respirara, el espíritu mexica seguiría ardiendo en los corazones de su pueblo. Durante los meses siguientes, la nueva ciudad comenzó a levantarse sobre las ruinas del antiguo imperio. Los españoles fundaron templos donde antes hubo pirámides, y las plazas se llenaron de cruces y campanas. Pero entre las sombras de los canales, todavía se escuchaban los rezos en náhuatl, las ofrendas secretas al sol, los cantos por el Tlatoani cautivo. Los cronistas indígenas, como los autores del Códice Florentino y los Anales de Tlatelolco, narran que Cuauhtémoc fue obligado a presenciar cómo los templos eran destruidos y las imágenes de sus dioses profanadas. Nunca lloró, nunca habló contra Cortés, solo observaba como si grabara en su mente cada piedra derribada para que la memoria de su pueblo jamás se apagara. En 1524, Hernán Cortés preparó una nueva expedición. Su ambición ya no tenía límites. Quería llegar hasta las tierras del sur, donde, según los rumores, se encontraban los reinos dorados del Paititi y la mítica ciudad de las riquezas, el futuro Perú. Para esa empresa, decidió llevar consigo a Cuauhtémoc. Algunos dicen que lo hizo como prisionero, otros como símbolo de poder ante las naciones indígenas que aún resistían. En el séquito marchaban también otros señores mexicas como Tetlepanquetzal y Cuanacoch, además de soldados, intérpretes y esclavos. La caravana partió de México Tenochtitlan hacia el sur, cruzando selvas, montañas y ríos desconocidos. Cuauhtémoc caminaba encadenado, pero erguido. Nunca permitió que los españoles lo vieran humillado. Durante el camino, la relación entre Cortés y el Tlatoani cambió. El conquistador comenzó a respetar, en silencio, el temple de aquel joven. En varias cartas, Cortés admite que Cuauhtémoc era de gran entendimiento y ánimo firme, y que su comportamiento le causaba asombro. Pero ese respeto no sería suficiente para salvarlo. A medida que la expedición avanzaba, los rumores crecían. Muchos españoles creían que Cuauhtémoc planeaba escapar o iniciar una rebelión entre las tribus aliadas. Y los mismos tlaxcaltecas, temerosos de su poder simbólico, susurraban al oído de Cortés: «No duermas tranquilo mientras viva el águila caída». El conquistador comenzó a desconfiar. En las selvas de Itzamcánac, hoy parte de Tabasco o Campeche, según algunos historiadores, la tensión se volvió insoportable. El hambre, las enfermedades y la desconfianza habían quebrado la disciplina del ejército. Fue allí donde el destino del último emperador mexica llegó a su fin. Los cronistas no coinciden del todo sobre los días previos a su ejecución. Las fuentes indígenas hablan de una conspiración inventada por Cortés, quien temía perder el control de la tropa. Los españoles, en cambio, justificaron su decisión diciendo que Cuauhtémoc había planeado asesinarlo, pero ninguna prueba sólida fue presentada jamás. Los testimonios de los pueblos aliados y de los intérpretes nativos sugieren que todo fue una mentira,
una excusa para eliminar al símbolo que aún encendía la resistencia. En los anales de Cuautitlán, escritos por sabios nahuas años después, se describe que Cortés, tras escuchar los rumores, mandó prender a Cuauhtémoc y a los otros nobles mexicas. Esa misma noche, los soldados levantaron una horca improvisada con ramas y cuerdas. El aire era espeso y húmedo, lleno del olor de la selva. Antes de la medianoche, los prisioneros fueron sacados de sus chozas. Cuauhtémoc, sabiendo que su hora había llegado, pidió hablar con Cortés por última vez. El conquistador lo observó en silencio, quizá intentando convencerse de que hacía lo correcto. Y entonces el tlatoani pronunció una frase que sobrevivió al paso de los siglos, repetida en códices, poemas y memoria oral. Ya he hecho lo que me correspondía por mi tierra. Ahora tú, haz lo que te corresponde. Fue la voz de un hombre que no pedía clemencia, sino justicia ante los dioses. Un eco que aún retumba en las selvas donde cayó. Los verdugos lo ataron al tronco. El silencio fue absoluto. Solo se oían las cigarras y el crujido de la cuerda. Cuando el cuerpo del último emperador mexica se balanceó en la oscuridad, la selva entera pareció contener el aliento. No hubo gritos ni súplicas, solo dignidad. El águila había caído, pero su espíritu no. Cortés ordenó que lo enterraran en un lugar desconocido, temiendo que su tumba se convirtiera en santuario. Pero los pueblos del sur nunca olvidaron el sitio. Hasta hoy, en los poblados de Itzamcanac, se sigue encendiendo fuego en su memoria cada 28 de febrero, día en que Cuauhtémoc fue ejecutado. La selva volvió al silencio. Los soldados recogieron sus armas y siguieron el camino. Pero algo cambió esa noche. Incluso los propios españoles, endurecidos por años de guerra, sintieron que algo se había quebrado dentro de ellos. Cortés, según cuentan sus hombres, no volvió a ser el mismo. Durante el resto de la expedición, apenas hablaba. Evitaba mirar a los indígenas a los ojos y en sus cartas al emperador Carlos V jamás mencionó el nombre de Cuauhtémoc otra vez. Como si borrar su memoria fuera una forma de aliviar su culpa. Pero la historia no se borra tan fácilmente. Los pueblos que acompañaban la expedición, chontales, itzáes, mexicas, tlaxcaltecas, recordaron lo que vieron esa noche y llevaron la noticia a todas las tierras del Anáhuac. Cuauhtémoc, el joven tlatoani que había enfrentado la destrucción de su imperio sin rendirse, se convirtió en leyenda viva. En los años siguientes, los cronistas indígenas que sobrevivieron al derrumbe del mundo mexica comenzaron a escribir en secreto. Entre códices escondidos y relatos transmitidos en lengua náhuatl, dejaron testimonio de su último gobernante. Fray Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, menciona cómo los antiguos señores aún lloraban al recordar al águila que cayó en la guerra. Y los anales de Tlatelolco registran su muerte con una frase que resume el dolor de un pueblo. Allí murió nuestro señor Cuauhtémoc, y con él murió el corazón de México. Los españoles intentaron imponer el olvido, pero la memoria mexica era más fuerte que la espada. Las mujeres cantaban su nombre en los mercados. Los niños lo repetían como un rezo. Los ancianos contaban que, cada amanecer, cuando el sol asomaba entre los volcanes, era el espíritu de Cuauhtémoc que renacía para recordarles que aún quedaba dignidad. A lo largo del siglo XVI, su figura comenzó a transformarse. Los pueblos del centro de México, sometidos pero no vencidos, vieron en él al símbolo de resistencia ante el nuevo orden. Ya no solo era un emperador derrotado, era el rostro de un pueblo que se negó a morir. Los misioneros españoles intentaron reinterpretar su historia, retratándolo como un rey noble que aceptó la fe cristiana antes de morir. Pero esa versión fue un intento de domesticar su espíritu. Los códices indígenas,
Las crónicas en náhuatl y la tradición oral dicen lo contrario. Cuauhtémoc jamás se rindió, aceptó su destino, pero nunca abandonó la creencia en sus dioses ni la defensa de su pueblo. El historiador Miguel León Portilla, en su obra Visión de los Vencidos, recopila fragmentos donde se siente el dolor de aquel tiempo. En uno de ellos, los sabios nahuas escriben: «Nos quedamos huérfanos, sin el águila, sin el jaguar. Nuestra casa está vacía, pero su palabra vive entre nosotros». Con el paso de los siglos, su nombre se convirtió en bandera. Durante la independencia de México, los insurgentes lo tomaron como símbolo de la libertad indígena. Miguel Hidalgo, Morelos y Guerrero lo mencionaban en sus discursos como ejemplo de valor frente al invasor. Y en el siglo XIX, cuando el país buscaba su identidad, Cuauhtémoc resurgió como el verdadero héroe nacional, no un conquistador, sino un defensor de su tierra. En 1887, el presidente Porfirio Díaz ordenó erigir su estatua en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. Fue el primer monumento del país dedicado a un indígena. Allí, con el rostro altivo mirando al horizonte, se alzó de nuevo el último Tlatoani Mexica, esta vez de bronce, sobre la Avenida de los Vencedores, y el pueblo por fin lo colocó donde siempre debió estar, entre los inmortales. Los arqueólogos modernos han intentado ubicar el sitio exacto de su muerte, en Itzamcanac. Aunque no hay restos confirmados, en la región de Tabasco y Campeche existen altares y santuarios levantados por comunidades mayas y chontales que aseguran guardar su espíritu. Cada año, los descendientes de esas comunidades realizan ceremonias donde se mezclan cantos en náhuatl, ofrendas de copal y plegarias al sol. Dicen que cuando el fuego crepita más fuerte es porque Cuauhtémoc escucha. El amanecer del Nuevo Mundo llegó teñido de sangre y silencio. El imperio mexica había caído, pero no su espíritu. En los templos destruidos, bajo las piedras del Templo Mayor y en las voces de los sobrevivientes, seguía vivo el eco del último grito de Cuauhtémoc. Durante siglos, los vencedores escribieron la historia con tinta española, intentando borrar el dolor y el orgullo del pueblo vencido. Pero entre las ruinas y los códices escondidos, los pueblos originarios conservaron su verdad, no la de un imperio derrotado, sino la de un pueblo que se negó a morir de rodillas. Los cronistas indígenas del siglo XVI, como los anónimos autores de los anales de Tlatelolco, narraron lo que los conquistadores intentaron ocultar, que Cuauhtémoc no suplicó, no traicionó, no pidió clemencia. Enfrentó su muerte como un guerrero, con la mirada firme, con la voz del sol en el pecho. Cuando el fuego se apagó y su cuerpo fue entregado a la tierra, su nombre se convirtió en símbolo. Los mexicas ya no tenían emperador, pero sí tenían una memoria. Y esa memoria, transmitida en secreto por los sabios, por las abuelas y los poetas, es lo que permitió que la historia sobreviviera. Pasaron los siglos, pero Cuauhtémoc siguió caminando entre nosotros. Su rostro se multiplicó en los murales de Diego Rivera, en los poemas de Netzahualcóyotl, en las calles, en las escuelas y hasta en los billetes. En cada niño que alza la cabeza con orgullo al escuchar su nombre, renace el espíritu del último Tlatoani. Porque Cuauhtémoc no representa solo la caída de un imperio, sino la dignidad de un pueblo que se levantó después de la oscuridad. Representa la voz que dice: «Nos conquistaron, pero no nos vencieron». Los historiadores actuales, como Alfredo López Austin y Miguel León Portilla, coinciden en que su figura no puede entenderse solo como un hecho político, sino como un símbolo espiritual. Cuauhtémoc encarna la transición entre dos mundos: el del México ancestral que miraba al sol como Dios, y el del México moderno que lo ve como raíz. Su muerte no fue el fin del mundo mexica, fue el comienzo de un nuevo ciclo.
Un ciclo donde los descendientes de los antiguos pueblos del Anáhuac siguen luchando por recuperar su voz, su historia y su verdad. Hoy, más de 500 años después, cada vez que el sol cae sobre Tenochtitlan, ahora Ciudad de México, su luz se refleja en los lagos secos, en las piedras viejas del Templo Mayor, y parece que de esas ruinas se escucha un eco: Tlactoani, Cuauhtémoc, el que cayó, pero no se rindió, porque su último grito no fue de dolor, fue un grito de vida eterna. Fue el llamado de un pueblo a no olvidar quiénes somos, a recordar que debajo del asfalto, debajo de cada piedra y cada palabra, sigue latiendo el corazón de Anáhuac, y mientras ese corazón siga latiendo, Cuauhtémoc seguirá de pie.